te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y así entramos en la disertación del mensaje. Amén. Cierre sus ojos y ore a Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, en esta mañana te damos las gracias. Primeramente por habernos permitido levantarnos, Dios, y adorar tu nombre, Jesús. En esta mañana hemos venido, Señor, porque todos los días de nuestras vidas, Dios, necesitamos de tu presencia. Y en esta mañana, Jesús de Nazaret, te damos las gracias por tu palabra, Dios. Te damos las gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Y te damos las gracias porque tú, Dios, eres real. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Solo sé tú nuestro sustento, nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Dios. Y así lo tendremos todo, mi Señor Jesucristo. En esta mañana seas tú, mi Dios, hablando conforme a la necesidad, conforme a la angustia, conforme a la necesidad, conforme, mi Dios, a lo que el pueblo necesita, mi Señor Jesucristo. Sin ti nada puedo hacer, Espíritu Santo, y sin tu presencia no hay redargüimiento, sin tu presencia no hay quebranto, sin tu presencia no hay amor, mi Dios. Ven, Espíritu Santo, que va, si la viva baba, ya va, soca la baba. Que eres bienvenido en esta mañana, Dios. Pierda la comunión con Dios. Amén. Mi alma te alaba, Samaraba, Sola, Baba. Mi alma te glorifica, Jesús. Y entramos en el mensaje de Dios. Como acabo de leer, dice la Biblia de que un pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios le dio la promesa y comenzó a trabajar en lo que Dios había dictado que iba a hacer desde el comienzo de Génesis, desde el principio de la creación, cuando Dios ordenó y estableció al hombre sobre la faz de la tierra. Dios propuso en su misericordia, Dios propuso en su amor, en su verdad, en su justicia, y por salvar a una humanidad que iba a caer bajo la esclavitud del pecado, que iba a caer bajo la esclavitud del engaño, Dios decidió formar un plan. Dios decidió formar algo para librar a este hombre. Y surge de la mente de Dios la idea de apartar un pueblo para Él. Una nación grande e incontable como la arena de la mar. Una nación grande en multitud e incontable como las estrellas de los cielos. Una nación que sería apartada de los estatutos y las ordenanzas y los mandamientos de este mundo. Una nación santa guardada para Dios. Como somos nosotros hoy en día, lavados por la sangre de Jesús. Un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, un especial tesoro en la mano de nuestro Dios. Dios decidió apartar una nación y comenzó a levantar y comenzó a crear así como crea el alfarero el barro,
Así como crea la vasija, el alfarero comenzó Dios a levantar desde el polvo de la tierra un pueblo grande y poderoso que hoy aún vive sobre la faz de la tierra. Alabado sea Dios. Y surge de la mano de Dios y del propósito de Dios un pueblo llamado Israel. Un pueblo que en todas las naciones, si ellos guardaban sus pretextos, si ellos guardaban sus mandamientos, si ellos guardaban sus estatutos, si oían a Dios, si seguían a Dios, un pueblo que iba a ser respetado donde fueran, en cualquier parte de este mundo. Mi alma te adora, por eso es que nosotros tenemos autoridad sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, porque nuestra autoridad viene de Jesús, y Jesús venció la muerte, Jesús venció la muerte, y se levantó y resucitó de entre los muertos, y ahí está nuestro poder, aleluya. Mi alma te adora, Rey, Cama, Saba, Dios, Sola, índole, bebé, Sahaya. Y surge Israel. Pero este pueblo, por boca y por una profecía, iba a parecer esclavizado en Egipto, y de ahí Dios le iba a mandar, digamos de esta forma, un redentor, una persona que lo iba a sacar de aquel lugar para llevarlo a la tierra prometida, como dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel. Pero te hablo todas estas cosas porque quiero recalcar un versículo que Dios trajo a mi mente en un momento de mi vida. Y es lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Donde Dios le dice a este pueblo: si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sabe? Un día me levanté y diría como digo Pablo, no es que sea como Pablo, pero no recuerdo si fue durmiendo, no recuerdo si fue despierto, no recuerdo si fue con mi entendimiento o en el espíritu, pero oí una voz que me dijo estas palabras: Jehová Rafa. Y yo me impresioné, me paré en la mañana y le contesto a mi esposa. Yo rápidamente me fui a la Biblia, porque yo había escuchado este nombre. Y cuando me voy a la Biblia me topo con este versículo, que cuando Jehová le dice Jehová, tu sanador, traduciendo lo quiere decir Jehová Rafa. Y yo dije, wow, Dios me está diciendo algo. Y comencé a indagar sobre este asunto. Y comencé a indagar sobre lo que aquí decía. Y quizás cuando oímos hablar de que Jehová es el que sana, o Jehová es nuestro sanador, rápidamente nosotros, como conocedores de la palabra, o una manera rápida de pensar, nos vamos allá a la sanidad del cuerpo, ¿verdad? Y podemos transliterar o decir de que Dios aquí se está refiriendo a una enfermedad. Que Dios se está refiriendo solamente a la sanidad física, a la sanidad del cuerpo. Pero esto comenzó a inquietar en mi mente. Y yo dije, no puede ser. Porque dice la Biblia que aquí Dios le está diciendo que ninguna de las plagas que mandó a Egipto te enviaré a ti. Y en Egipto nada más no hubo plagas de enfermedades en los cuerpos. Si comenzamos a ver, para que me entienda o me haga entender un poco lo que quiero transmitir, dice la Biblia que Dios comenzó a mostrar su gloria allá a Faraón. Y dice la Biblia
Si comenzamos y nos detenemos un poco en las 10 plagas, podemos ver que Dios comenzó a mostrar su gloria primeramente cuando convierte una vara en una culebra. Y los encantadores, los hechiceros de Israel hicieron lo mismo. Pero aconteció que la culebra de Moisés y de Aarón se comió aquellas culebras. Y así comenzó Dios. Mi alma te adora, Jesús. Así comenzó Dios a despertar un pueblo que estaba dormido comiendo ajos en Israel. A un pueblo que estaba adormecido, esclavizado ya por el mundo y por las tradiciones y por los dioses egipcios. Comenzó Dios a tratar con este pueblo. Y una de las primeras plagas que nos dice la Biblia es que Dios le dice a Moisés: ve, y por la mañana sale el faraón y párate al otro lado en la ribera y toca las aguas del Nilo, que yo las convertiré en sangre. ¡Qué increíble! Un río que, según los comentaristas, un río que para los egipcios era sagrado. Escuche bien para que entienda, para que me haga entender bien lo que quiero trazar con la predicación de esta mañana. Un río el cual era sagrado para los egipcios. Un río que era el orgullo del faraón. Un río que le daba el sustento, la ganadería, la pesca, el aseo. Un río donde la misma Biblia dice de que las personas iban y bebían agua del río Nilo. Era el sustento, era su alimento, era lo que yo adoraba. Y tanto así, mi alma te adora, Jesús, que este río tenía un Dios llamado Apis, el Todopoderoso. Esta es la primera plaga que Dios manda a este pueblo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios, para tratar, cuando nos llama a sus caminos, Dios primeramente arranca lo que tú más puedes tener en tu vida. Cuando llegas a los caminos de Dios, la visión se te esclarece y entiendes rápidamente y quieres apartarte de todo lo que le hace o le causa malestar a Dios, porque queremos agradar a Dios. Imagínense la consternación de Faraón cuando vio que en las aguas del Nilo, los estanques, los ríos, los pozos de agua, en todo lugar donde había agua, Dios dio la orden que se convirtiera en sangre y todo pez murió. No había sustento para calmar la sed. El alimento comenzó a agotarse. Imagínense la desesperación de Faraón en este momento. Dijo: wow, un río que medía casi 5.500 kilómetros. Un río que se ubicaba en la periferia de un desierto. Que todos los márgenes, o todo el medio de Israel, mejor dicho, todo lo de adentro de Israel, su vida, su sustento, dependían de ese río. Tanto así que un comentarista dice: si el río Nilo no hubiese existido, no hubiese pueblo llamado egipcio. Pero Dios, que es Dios, comenzó a derribar lo que más apreciaban los egipcios. ¿Y sabes por qué lo hacía Dios? Por amor a un pueblo, por amor a una nación, porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había llamado, porque Dios había decidido bendecirlo. ¿Y qué causaba esto? Como lo dije antes, causaba muerte, comenzó a causar hambre, desesperación, agonía.
el pueblo de los egipcios comenzó a afligirse. Grábese eso para que cuando entre donde quiero llegar nos podamos entender. Amén. Y dice que en este pasaje también los magos, los hechiceros, hicieron lo mismo. Sí, ellos convirtieron el agua en sangre. Y usted dirá, oye, pero entonces en la brujería también puede suceder estas cosas. Ellos imitaron lo que el hombre de Dios hizo, porque es una imitación. Pero si nos ponemos a ver y a detenernos un poco, ellos imitaron, mas no pudieron quitar la plaga. Fíjese en el transcurso del mensaje para que usted vea cómo los encantadores o los hechiceros de ese entonces podrían imitar, mas no podrían detener la plaga, porque eso solamente lo hace un hombre de Dios. Y comenzó y siguió Dios a mostrarle su gloria. Y ahora el corazón de Faraón se endureció como Jehová se lo había dicho a Moisés. Y ahora Dios envía las plagas de la rana. Es que los egipcios eran bastante idólatras. Y la rana también era considerado como un animal sagrado para ellos. Y es increíble, pero los que estudian estas cosas, en un comentario que leí decía, las casas en Egipcio de los ricos eran casas de 2 a 3 plantas. Eran amuralladas con paredes altas a su alrededor. Y dice este hombre que escribió esta cosa, dice, y los pobres vivían en la parte inferior. Y qué increíble. Dios cuando manda esta plaga, Dios le dice que todas estas plagas iban a llegar a la tierra de Egipto. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Que llegaría a sus casas, a sus cámaras, a su cama, a su horno, a su artesa, a su cortijo y también a sus camas. Entonces, suena como que contradictorio, porque Dios dijo que iba a llegar a todas las casas de Israel, a todas las casas de los egipcios. Y las casas de los ricos eran de 3 plantas. Esto quiere decir que si las ranas llegaron a aquel lugar, nadie en Egipto estaba a salvo de esta plaga. Qué desesperación en el horno donde se pone el sustento, el alimento para todos los días comer, estaba lleno de ranas. Su cama estaba lleno de ranas, estaba infectado todo Egipto, no podían dormir, no tenían descanso, no tenían paz, no tenían, ya comenzó el hambre a agudizarse, porque dice la Biblia que en todo lugar, no hubo lugar donde no hubiera este tipo de animal por la plaga que mandó Dios a los egipcios por amor a un pueblo. Y sigue Dios mostrando su gloria. Y sigue Dios mostrando su poder. Y envía otra plaga, la tercera plaga a los egipcios, que es la plaga de los piojos. Escuche bien que cuando Dios le dice a ellos que iba a ser su sanador, nosotros rápidamente, como se lo dije, podemos un momento analizar y decir, no fue una sola enfermedad, pero mire lo que estaba sucediendo en Israel. Ya le estaba faltando el alimento, ya le estaba faltando la paz, estaban afligidos, no tenían que comer, comenzó a faltarle el fruto del campo, comenzó a faltarle el agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios sigue y le dice a Israel que golpee el polvo de la tierra para que produzcan piojos.
Y aquí vemos que se puede decir que apareció la primera enfermedad sobre los egipcios. Porque se dice y se cuenta de que estos piojos no son los mismos piojos que le puede caer a un ser humano. No lo son. Dicen ellos que estos son unos genes muy chiquiticos que causan molestias en el cuerpo y también causan una roncha, porque son muy molestísimos, muy fastidiosos. Y es verdad, porque yo recuerdo por allá, cuando andaba por los campos, por allá metido por Barina, y hoy eso a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, así se alborotaba esa plaga, yo, llamada los quejé. Y lo más tremendo es que usted no los ve, porque son muy chiquiticos, no los ve, pero sí pican duros, yo. ¿Y cómo tiene que arrancarse usted? Me imagino yo que esto es lo que produce la roncha, el ardor. Ya este pueblo estaba turbado. Imagínese este animal por montón, en las bestias, en los hombres, en todo animal, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Este pueblo llamado egipcio ya no tenía paz. Este pueblo llamado egipcio ya estaba turbado. Ya comenzó Dios a tocar su cuerpo. Y así siguió Dios. Y dice la Biblia que también envió Dios toda clase de moscas a aquella nación. Y dice la Biblia que en este momento, cuando Dios envía esta plaga, la cuarta plaga a los egipcios, ya la tierra de estos hombres había sido corrompida. Imagínense el caos de esa nación, de ver cómo era una nación grande, porque Egipcio era una nación poderosa, era una nación establecida, era una nación que estaba puesta donde tendría todo el sustento y el alimento, y que de la noche a la mañana, pero por un propósito de Dios, Dios tuviera que cambiarle la vida a todo por amor a un pueblo. Pero así lo decidió Dios, y así lo dijo Dios, que iba a hacer con esta nación, porque necesitaba sacar de la esclavitud de los egipcios a un pueblo llamado Israel. Porque Él quería darle a su pueblo sus mandamientos, Él quería darle a su pueblo sus ordenanzas, Él quería darle a su pueblo sus estatutos, sus leyes. Y la única manera que Dios pudiera hacer todas estas cosas es que Dios empezara a destrozar todo lo que el pueblo de Israel había edificado en la casa de los egipcios. Porque los israelitas, déjenme decirles que se habían corrompido, ellos se habían contaminado. Porque si nos vamos un poco más adelante de la Biblia, mi alma te adora, Jesús. Dice la Biblia de que mientras Moisés se fue a la presencia de Dios, ellos levantaron un becerro de oro. Y quiere que le diga algo. En la quinta plaga del ganado, cuando Dios comienza a dar muerte de una manera directa, ahora el sustento de Israel, que comienza a morir todo ganado, toda oveja, toda vaca, todo camello, todo asno. Digamos así, comenzó a paralizar al pueblo de Egipto, tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel moral. Dios comenzó a trancar, a detener a Egipto, porque aquí me nombra que los caballos también los camellos habían sido contaminados, y estos eran animales que se usaban para el sustento, para buscar el agua, para buscar el alimento, para llevar las cosas que se necesitaban de un hogar. Estos caballos, estos animales eran usados más bien para el uso doméstico, para que un pueblo pudiera avanzar. Y es increíble, pero cuando el pueblo de Israel se fue allá y adoró al becerro de oro,
no era lo que Dios le había mandado, no era lo que Dios le había dicho. Ellos se habían corrompido, porque el ganado en el pueblo de allá de los egipcios también era adorado. Ellos tenían un Dios, y dicen tanto que fue tanto la gloria de Dios que ni este Dios que se suponía que mantenía vivo el ganado y prosperaba el ganado de Israel pudo detener de que Dios matara por manada a estos animales. Y así comenzó Dios a seguir mandando estas plagas. Y Dios le había dado una promesa, Dios le había dado una palabra. Y luego mandó las úlceras, luego mandó el granizo, luego mandó la langosta. Es increíble, pero grábese esto: 3 plagas que aparecen en el libro de Apocalipsis. 3 plagas que serán juicio de Dios para los tiempos finales. Porque dice la Biblia que allá en los tiempos finales, de las personas que se hubiesen sellado con el sello de la bestia, Dios iba a mandar una plaga que iba a brotar de ellos una úlcera maligna. Y qué increíble, Dios aquí estaba hablando a este pueblo, Dios estaba advirtiendo a este pueblo. Y por eso es que cuando Dios le dice que iba a ser su sanador, no se refiere solamente a la sanidad del cuerpo. Escuche bien: el granizo, las úlceras malignas y la langosta, 3 plagas que aparecen en el libro de Apocalipsis. 3 juicios que vienen de Dios para la tierra. Y qué impresionante, donde aparecen por primera vez en el libro de Éxodo, en la historia de la salida del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo esta sarna? Tocó el cuerpo de los egipcios. Se dice tanto así que la Biblia dice que los hechiceros no podían estar de pie ante Moisés por la comezón que ellos tenían. Ven que los hechiceros ellos pueden imitar, pero ellos no pueden quitar. Y yo lo viví, porque ellos no pueden quitarlo. Moisés, a través de Moisés, Dios convirtió la tierra en piojo, y los egipcios no pudieron imitarlo. ¿Sabes por qué? Porque el único que tiene poder para crear se llama Dios. El único que tiene poder para crear se llama Dios. El único que tiene poder para restablecer las cosas, para restaurar, para hacer de algo que no es, se llama Dios. Por eso es que nosotros con la Biblia tenemos argumentos para desenmascarar toda obra del diablo, toda obra de Satanás. Pero este granizo, dice la Biblia que mató, siguió matando a los animales, quitó el alimento que era la cebada en ese tiempo que estaba cosechada, y también el lino. El hambre y la ruina se apoderaban de Egipto. Ya su cuerpo estaba enfermo a causa de una úlcera maligna. Ya estaban teniendo o pasando hambre. Ya estaban angustiados. Ya estaban llenos de dolor. Ya comenzaron a morir los egipcios por mano poderosa de Dios. Y aún así, dice la Biblia que Faraón no quería dejar ir a su pueblo. Y siguió tratando con este pueblo. Dice la Biblia que mandó una plaga que puso densas tinieblas. Tanto así dice la Biblia que aquellas tinieblas en aquel momento podían palparse. Y dice la Biblia que durante 3 días ningún egipcio pudo moverse de su lugar. Imagínense, otra vez Dios vuelve a atacar al pueblo de Egipcio por amor a un pueblo.
Dios siguió haciendo lo que él tenía que hacer como Dios. Y en cierto momento, cuando llegó Moisés a la presencia de Faraón, uno de sus siervos le dijo, Faraón le dijo que ya lo iba a dejar ir, pero luego se retrató. Y uno de sus siervos que servía al Faraón le dijo, Señor Faraón, ¿acaso no sabes tú que Egipcio ya está destruida? Este siervo le estaba diciendo a su señor, ¿acaso no sabes tú cómo estamos nosotros? Estamos en destrucción, estamos en hambre, estamos en ruina, se nos está muriendo el ganado, nos está faltando el agua, nos está faltando el sustento. ¿Acaso tú no lo sabes? Pero Dios estaba haciendo todas estas cosas, alabado sea Jesús, por amor a un pueblo, por amor a una nación. Y siguió Dios. Y la última plaga que Dios envía es la muerte de los primogénitos, la muerte de estos hombres o de estos jóvenes o de estos niños que venían creciendo, venían formándose. Y Dios le dice a Moisés, hoy Egipto los dejará ir. Y Dios manda su última plaga, la muerte de todo primogénito. Qué grande es Dios. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le estaba quitando, porque se dice que en los tiempos antiguos o en las costumbres de allá, de aquellas personas, se dice que el primogénito, alabado sea el nombre de Jesús, era tenido por algo especial, era tenido por algo de alto estima. Como dice la Biblia, el primogénito era la primera fuerza, el vigor de un hombre y de una mujer. Y Dios decide arrancar de este pueblo, decide arrancar, alabado sea Jesús, lo especial de los egipcios, su tesoro, lo que ellos estimaban, lo que ellos tenían por alto. Dios decide quitárselo al pueblo de los egipcios por amor a su pueblo Israel. Imagínense ahora el faraón, ¿cómo estaría? ¿Cómo se encontraría? Yo me imagino la angustia de aquel tiempo de los egipcios, porque cada vez que caía una plaga había un desastre, había un desorden, la tierra gemía cada vez que Dios amontonó las ranas. Esto era algo que para aquella nación pudo haber causado una gran incomodidad. Pero ahora mire esto. Dios hace todas estas cosas, y grábese esto para llegar a lo que quiero decirle. En esta plaga no solamente había enfermedad del cuerpo. Mire lo que había. Habían 3 plagas que son apocalípticas. Le faltaba el sustento, tanto de alimento como para calmar su sed. Sus campos, dice la Biblia que la langosta arrancó todo lo verde del campo. No tenían alimento, estaban desesperados, estaban afligidos,
Había angustia, desesperación. Yo me imagino que había llanto, grito, dolor, desesperación, porque el Dios de los cielos, el Dios de Israel, había tomado cartas en el asunto para sacar un pueblo de la esclavitud que habían tenido ellos durante mucho tiempo. Pero cuando llega, que deciden soltarlo, el pueblo celebra la Pascua. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo como por tierra seca. Y anduvieron 3 días por el desierto sin poder beber agua ni poder comer. Y mire que es tremendo, parece la vida a veces cotidiana de una persona o de nosotros como iglesia. Porque mi alma te adora, Jesús. Porque este pueblo avanza la batalla. Después de haber visto la grandeza de Dios que manzona viva va y sahaya. Después de haber visto al Dios de Israel actuando con su misma gloria y su mismo poder. Tanto así que cuando salieron, que Faraón le dijo, anda y sirve, ofrece sacrificio, pero deja a los niños en este lugar. Le dijo, no, con nuestros niños iremos. Después le dijo, anda, vete con los niños. Y Dios le dijo, y deja tu ganado. Y Dios le dijo, no, también con nuestro ganado iremos. Y tú mismo darás ofrenda para que sacrifiquemos a nuestro Dios allá en el camino a la tierra prometida. Aplaudan a Cristo en esta mañana, amén. Pero cuando el pueblo de Dios llega a las aguas de Mara, dice la Biblia de que cuando se acercaron en esta agua que tomaron o agarraron para beber, se dieron cuenta que las aguas de Mara eran amargas y no se podían beber. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios, alabado sea el Jesús, murmuró contra Moisés, murmuró contra Dios. Un pueblo que no solamente Dios le había quitado el yugo de la esclavitud, sino que cuando salió, salió victorioso, salió con ganado, salió con riqueza, salió con ofrenda, salió con la cabeza en alto de aquel pueblo. Pero este pueblo rápidamente se cegó. Y dice la Biblia, como le dije, cuando intentaron beber las aguas se dieron cuenta que las aguas eran amargas. Y por eso ellos llamaron a esta agua Mara, que significa amargura. Yo rápidamente, mientras indagaba en este mensaje, dije, aguas amargas, amargura. Me fui rápidamente al libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, cuando Noemí le dice a su yerna, no me digáis más Noemí, sino llamarme Mara, porque el Dios poderoso ha testificado contra mí. ¡Qué poderoso! ¿Y sabe cómo se encontraba Noemí? Noemí dice en la Biblia de que su esposo Elimelech sacaba Sahaya, que su esposo, porque había hambre en la tierra de Belén de Judea, de donde ellos eran, su esposo decidió partir a la tierra de Moab a buscar el sustento y a buscar también el alimento. Pero allá se encontró con la muerte. Y dice la Biblia que murió el esposo de Noemí, Elimelech. Murieron también sus hijas, sus hijos, dejando así consigo sus 2 yernas, Ruth y Orfa. Y cuando Noemí dice, no me llaméis más Noemí, sino llamadme amargura, ¿sabe por qué lo decía? Porque se había quedado sin su esposo, se había quedado sin su hija. Y está tremendo, pero en la antigüedad las viudas eran menospreciadas, las viudas eran maltratadas, las viudas tenían en poco estima. Más cuando
cuando ellas no tenían descendencia el cual pudiera tomarlas y hacerse responsable de ellas. Y esto le pasaba a Noemí porque Noemí decía que ella no conocía si había descendencia, cuando le contaba y le decía a Ruth que se fueran para que Dios las redimiera por allá. Y es increíble, pero cuando esta mujer dice que está amargura, está diciendo: estoy llena de dolor, estoy llena de tristeza, he empobrecido, como dijo ella, salí llena de la tierra de Belén y regresé con las manos vacías. Así se encontraba el pueblo de Israel en la tierra de Mara, en las aguas, perdón, de Mara. El pueblo de Israel tenía 3 días caminando por el desierto con sed, con hambre, sentía dolor, sentía pobreza seguro. Este hombre nos sacó de Egipto para venirnos a pasar hambre aquí en el desierto. Este hombre nos sacó de esta tierra para venirnos aquí a dejarnos morir, cuando allá en Egipto nosotros teníamos el sustento, nosotros teníamos el alimento. Yo me imagino que en ese momento el pueblo le estaba reclamando a Moisés, le estaba diciendo: en Egipto teníamos todo, pero no sabían de que aquí en Dios es que están todas las cosas que permanecen para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Dios dudó, el pueblo de Dios murmuró, el pueblo de Dios se quejó, como lo hizo Noemí. Y muchas veces nos acontece, tanto tiempo viendo la gloria de Dios, tanto tiempo viendo el amor de Dios, pero cuando viene la prensa dudamos. Pero Dios, dice la Biblia que allí en ese lugar fue que Dios los probó. La primera prueba que venía al pueblo de Israel de parte del Dios de los cielos era en ese lugar. Era allí donde Dios los iba a confrontar, porque Dios sabía que ellos estaban murmurando, Dios sabía que ellos se estaban quejando, Dios sabía que ellos estaban hablando en contra del hombre que Dios había puesto. Él sabía que estaban murmurando en contra de él, y Dios le dijo estas cosas para contrarrestarlo: si guardares mi mandamiento, si oyeres atentamente la voz de Dios haciendo lo recto y dando oídos a su mandamiento y lo guardares, y también sus estatutos, entonces yo seré Jehová, tu sanador. ¿Sabes una cosa que me impacta? Que es lo que te venía diciendo, que Dios le dijo: ninguna de las plagas que mandé a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Dios? Que el hambre que tocó a Israel no tiene por qué tocarte a ti, que los muertos que vieron de Israel no tienen por qué llegar a ti, ni la pobreza, ni el malestar, ni la aflicción, ni el dolor, ni la angustia, porque Jehová iba a ser tu sanador y tu libertador. Aplauda a Dios en esta mañana. Eso le estaba diciendo a Dios. Dios le estaba diciendo estas cosas a su pueblo. No solamente la sanidad del cuerpo, no. Dios le estaba diciendo que todo lo que ellos hicieran le iría bien, que Dios le guardaría, que Dios le sustentaría, que Él sería su fuerza, su amparo, su fortaleza, que no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, y el que andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Eso le estaba diciendo Dios a su pueblo. Qué bueno es Dios, jamás. Por eso me detuve en este pasaje a indagar. Por eso me detuve en este pasaje a escudriñar, porque yo decía: pero si Dios le dice que no enviaré ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios, ¿cuáles enfermedades? Decía yo. Si una de las enfermedades es la úlcera maligna, más nada.
Lo demás era juicio. Y tan tremendo es Dios que en este libro hay 3 juicios apocalípticos, de los cuales Dios también dice que Dios te guardará y te librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra para probar a los moradores que moran en ella. Alabado sea Jesús. Aplauda a Dios en esta mañana, aleluya. ¿Sabe? Que Dios le dijo: guarda mis mandamientos, pon oído a mis mandamientos, haz lo recto, haz lo íntegro, haz lo justo, haz lo perfecto, haz mi precepto, ponte a cuenta con Dios. ¿Y sabes qué? Yo mientras indagaba, yo decía estas palabras y yo decía: está bueno orar, porque es lo que tenemos para comunicarnos con Dios. Está bueno ayunar, porque dice la Biblia que no hay género, sino que no salen sino con ayuno y oración. Eso está bueno, porque la Biblia dice orar y sin cesar. Que sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones, día y noche. Porque este es el ayuno que yo proclamé, el ayuno que quebranta los yugos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Todo esto está bueno. Vigilar, excelente. Leer la palabra de Dios, excelente. Pero ¿sabes por qué te recalco todas estas cosas? Porque Dios le estaba diciendo a los israelitas de que Él lo iba a guardar, no por todo el sacrificio que ellos hicieran a Dios. Dios le estaba diciendo: si guardares mi mandamiento, si pusieras por orden mis mandamientos, si lo guardares, mis estatutos, mis leyes, mis preceptos, o sea, en fin, en conclusión, Dios le estaba diciendo: si tuvieras una vida recta delante de mí, ninguna de las plagas que yo mandé a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa está contigo para cuidarte y también para bendecirte. Esto es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Por eso es que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos acontecen muchas veces muchas cosas de las cuales decimos: ¿por qué no está pasando si yo oro? ¿Por qué no está pasando si yo ayuno? ¿Por qué está pasando si yo estoy vigilando? ¿Qué está pasando? ¿Y sabes por qué? Porque Job dijo en el libro de Job, capítulo 11, verso 13, dijo estas palabras que se leyeron en esta mañana. Dijo: si dispusieras tu corazón y entendieras a Él tus manos, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Un momento, ya va, que lo quiero leer completo. Dice la Biblia: si dispusieras tu corazón y extendieras a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistiera que mora en tu casa la injusticia, y entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, porque los ojos de los malos se consumirán y no tendrá refugio, y su esperanza se dará dar su último suspiro. ¿Viste lo que le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo: si les pusieras en tu corazón
y no dejares que en tu casa muera la injusticia, escuche bien, entonces podrás levantar tu rostro limpio y tendrás fuerza, porque hay personas que buscan a Dios y muchas veces lo ves sin fuerza, porque en su casa aún no mora la justicia, sino mora la injusticia. Y para que sea fuerte tienes que ser recto, para que sea fuerte tienes que guardar los mandamientos, para que sea fuerte tienes que mandar los preceptos. Quiere que se acaben las calamidades, quiere que se acaben las angustias, quiere que comenzar a vivir recto para Dios. Por eso, como lo dije, Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso Job dijo estas palabras: dormirás y nadie te espantará, no tendrás terror al terror nocturno. Alabado sea Jesús. Muchos van a suplicar tu favor. ¿Sabes por qué? Porque van a decir, como decía nuestro pastor, que tienen los evangélicos. Porque a los evangélicos les acontecen estas cosas. Porque ellos se ven siempre tan sonrientes, siempre llenos de vigor, siempre llenos de fuerza. Pero para que un pueblo que no alaba a Dios pueda verte en esta situación, tú tienes que vivir rectamente para Dios. Y déjame asegurarte que cuando venga algo a tu vida, Jehová te va a decir: yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu Rafa. Dios estará contigo, pero no solamente es aquí en la iglesia, no solamente es de rodillas, es también parado en el trabajo, en el estudio, donde te encuentres. Tienes que con tu boca glorificar a Dios, y todas las bendiciones que Dios te ha prescrito a través de Jesucristo y en su mandamiento llegarán a tu vida. Aplaude en esta mañana. ¿Quiere bendición? Desde la injusticia. ¿Quiere que Dios te liberte? Desde la injusticia. Hay algo más allá, escucha bien. Hay algo más allá en la profundidad del Espíritu. Donde el hombre no puede llegar es donde Dios quiere llevarte. Allá la verdad del Espíritu. Una vida recta de corazón. Un corazón limpio. Un corazón puro. Que no ame la injusticia, sino que ame la justicia de Dios. Ponte sobre tus pies en esta mañana, aleluya. Que vas a amar y vas a elevar. Canto ni va a ser a ¿sabes cuál es la herramienta? Servir a Dios donde nos encontremos. Cierra la puerta y sirve a Dios donde te encuentres. En tu aposento, en las calles, en las avenidas, en los supermercados, en tu trabajo, en tu universidad. No solamente orar, eso está bueno. Cada usted la viva historia. Por eso dijo Dios en una de sus palabras en la Biblia: verá y orá para que no entréis en tentación. Dice la Biblia: verá primeramente y después orá. Porque si tú verás y si tú oras, tú podrás tener la bendición. Pero si oras y no saca la injusticia,
Déjame decirte y escucha bien lo que Dios me administra. Está depositando tu bendición en saco roto. Y el favor que espera de Dios no llegará sino hasta que tú decidas echar tu bendición en saco y en odre nuevo. Así me dice el Espíritu. Cuando vaya a bastar a viva se le bebé. Porque muchos retroceden, que aman sola bajay. Sí, porque muchos retroceden, jamás se le viva se que te debe beber sahaya. Si ellos oraban, canta arriba, saya. Ellos lanzaban, ellos brincaban, ellos hacían toda gente cosas, pero cuando le tocó morar en justicia, no reprendieron la injusticia y se dejaron absorber por aquellas cosas. Bendito Dios que vives para siempre. Sama, Sakaban, Sera, Viva, Baba, Soka, Tabaya, Basaya. Porque muchos caen y el que está a la orilla de un precipicio, porque no quieren guardar sus mandamientos. Quieren llevar una vida sin mandamientos. Sakaban, Saribahaya. Y muchos le reclaman a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y entiende que Dios le dijo a los egipcios, al pueblo de Israel, perdón, que Él lo iba a guardar, que iba a ser sus sanadores, si ellos hacían lo recto delante de sus ojos. Porque Dios no tomará al justo por injusto, ni al injusto por justo, porque con la justicia que viviera el justo, de ella vivirá. Y si el impío se apartare de sus caminos y viviera justamente, por la justicia que viva, de ella vivirá, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a invitar en esta mañana, escuche bien lo que voy a decir. Yo voy a invitar en esta mañana toda persona que necesite fortaleza, fuerza. Sacaba al Sahai. Yo voy a invitar en esta mañana a las personas que sienten, escuche bien, no es obligado que tenga que pasar, que sienten que han retrocedido en los caminos del Señor. Si hay una persona enferma, también le invito a pasar al frente. Alabado sea el nombre de Jesús. Escuche bien lo que estoy diciendo, no es obligado. Esto lo estoy diciendo bajo revelación. Y estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo. Si hay una persona que ha sentido que ha retrocedido, por favor, pasa al frente, que avanzaba y basaba. Pasa al frente. Sabes, hay una profecía en los aires. Y que hay una persona en la orilla de un empeñadero. Toma la decisión correcta. Toma la decisión correcta. Yo voy a invitar a la iglesia de Dios a orar. Acérquense un poquito más acá a mí. Acérquense hacia adelante. Toda la iglesia orando. Padre, mira las personas que han pasado al frente, mi Dios. Tú conoces su situación, Dios mío. Y sé que eres bueno, Dios. Y yo te pido que en esta mañana tu fortaleza, Dios, tu
tu fuerza, Dios. Mira, y viene Dios. Mira, yo siento que viene Dios. Todavía recuerdan los ríos, ¿verdad que sí? Todavía recuerdan la llenura, ¿verdad que sí? La recuerda. Es contigo. Así es que te lo estoy diciendo. ¡Levántate! Administra ahora, Espíritu Santo, Dios, con poder. Administra con poder. Ahora, Espíritu Santo, ven. Mira, y viene Dios. Mira, y viene Dios. Mira, llena la mano, Dios. Llena la hora, Dios. Rompe las cadenas, Dios. Quita, ahora, Dios, ven con poder. No permita que el enemigo le engañe, Dios. No permita que sea confundido, Jesús de Nazaret. Las fuerzas vienen de Dios. Alabado sea Jesús. Padre, Dios mío, mira, tu siervo ha pasado al frente, mi Dios. Tu siervo ha pasado al frente, Dios mío. Si hay alguna enfermedad, Dios amado, si hay alguna cosa que lo esté atando, Dios, yo pido que ahora sean quebrantadas las cadenas. Oh, mansina viva sola, avanza. Ahora, Espíritu Santo, administra con poder. Llénalo, Espíritu Santo, Dios, de tu fuerza. Llénalo de tu fortaleza. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Dios mío. Y que lo que le impida avanzar se ha quitado, Dios. Se ha arraigado, se ha arrancado en el nombre de Jesús. Dios mío, mis hermanos han pasado al frente, Dios, porque ellos necesitan tu oración. Yo no hago nada, mi Dios, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo. Yo te pido ahora, Espíritu de Dios, como ríos de agua viva. Ahora, Dios, como ríos de agua viva, Dios, que desciende, que quebranta los pensamientos, Dios. Ahora ven sobre cada uno de ellos, Dios, y tu fuerza. En el nombre de Jesús sean renovadas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Sacaman sola bajai. Indanaman sia vivavan soni vavai sakavan. Yokaman domiaman stova vai. Tu wenstuka inda mahava sokahaya hava sakahaya haya sakahaya. Ikava sokahaya man sara vida vida viva sora vai. Yo me quedaba amaya. Yo me enseñé sana de alaba y hasta de vida la haya. Yo que mansina babaya haya. Yo que no me avanza haya. Yo te amo que mansina. Yo que no ni bastira babaya basta haya. Todavía recuerda los ríos que avanzan, todavía recuerda
manso y alabanza, como que si fuera aquel Dios. Ahora Espíritu Santo llena de alabanza la vida, Dios. Llena con poder, Dios. Llénala, Jesús. Llénala, Dios. Oh, más en la viva alabanza. Oh, avanza. Oh, soca, ya la va, soca. Y con Ionanse le viamos toca, quema. Guay estaba, avance la viva estaba. Evansina veiga vastoka, tu tiempo, questoka, navansina vavasama. Se quema, y vansolia vasahaya. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús de Nazaret, mi Dios. Bendice. Bendícelo, Dios. Y te voy a pedir, mi Dios, junto a tu iglesia, que en el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo haya planeado para detener su avance, Dios, por cuanto no pudo llegar a ella, yo pido, Dios, que estas puertas por donde el enemigo puede entrar sean cerradas en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, Dios, y tuyo es el poder. Reprendo todo lo que no sea tuyo, mi Señor Jesucristo. Ahora, Espíritu Santo, ahora comienza a llenar y en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios. Llena su vida, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre.